En Medellín estamos acostumbrados a ver este tipo de arte urbano, pero desconocemos la vida y las historias de los artistas, de los grafiteros que están detrás de cada uno de estos murales. Alejandro Villada es artista de graffiti y profesor de arte de la ciudad de Medellín, y por medio de sus obras ha logrado transformar la vivencia de sus comunidades. Pues allí, donde otros veían abandono, donde otros veían sombras, él encontró enseñanza, creación y vida. Yo soy Alejandro Villada Ríos, me conocen como Pac Dunga, soy artista de graffiti, artista urbano, docente de artes, involucrado con el mundo del arte urbano desde los 13, 14 años, ¿cierto? O sea, más o menos 1988, 89, por allí, por esa década, finalizando los años 80, fue que empecé a meterme con el tema del breaking, del graffiti inicialmente. Integré varios colectivos de jóvenes grafiteros, bailarines sobre todo, en esta época de finales de los 80 y comienzos de los 90. Medellín ha sido testigo de algunos de los capítulos más oscuros en la historia contemporánea de Colombia. En los años 80 y 90, la ciudad fue epicentro de una violencia sin precedentes. Entre 1980 y 1993, Medellín fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Y comienzos de los 90, la ciudad estaba en un caos. Bombas, asesinatos. Ahorita que está todo en el tema del plan pistola, en esa época también se perseguía a los policías, los policías perseguían a los narcos, la disputa del microtráfico en los diferentes barrios, bueno, un caos. Incluso en este barrio teníamos como un toque de queda. Yo recuerdo que 7, 8 de la noche ya todo el mundo tenía que estar en casa, ¿cierto? Por muchas cosas que podían pasar entre las bandas y entre los grupos que también perseguían las bandas, ¿cierto? Bueno, entonces fue difícil para mediados de los 90 estar habitando la calle. Igual se aprovechaba el día, algunos espacios donde se podía pintar, donde nos podíamos encontrar a bailar, a pintar por allí. Se menciona mucho la zona del estadio, la Piloto, el Obelisco, que fueron sitios muy frecuentados por esta generación que le dio como esa consolidación al graffiti en los años 90, ¿cierto? Era una guerra en múltiples frentes. Por un lado, el Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, enfrentaba al Estado a sangre y fuego. Por el otro, los enfrentamientos entre milicias, bandas criminales y grupos insurgentes disputaban el control de los barrios. En medio, una generación entera creció entre bombas, extorsión y reclutamiento forzado. Entonces, cada vez que uno estaba en la calle con unos sprays, inmediatamente para el CAI, algunas llamadas de los policías con la número de identidad o la cédula de alguno de nosotros ya cuando tuvimos los 18 años. Evidentemente, pues ninguno de nosotros hacía parte de ningún grupo armado, ni éramos buscados, ni teníamos ninguna relación con la guerrilla, ni paramilitares, ningún grupo barrial, etcétera, nada. Simplemente nos gustaba pintar graffiti. Pero esa era la concepción, que el grafitero en ese momento era un revolucionario, era un contestatario, era alguien que hacía parte de grupos armados, y no era cierto. Nuestra línea era más hacia el arte, hacia la pintura de personajes. Pero cuando vas por la calle con una maleta llena de aerosoles y 15, 20 minutos antes por la zona de la Universidad de Antioquia o por el barrio Prado, habían pintado algún letrero grande con alguna de esas insignias, pues, ¿qué decían? Pues este chico fue o hizo parte de esto. En las comunas populares las opciones eran limitadas: o huir o adaptarse a la lógica de violencia o resistir. Y fue precisamente esa resistencia nacida desde abajo, desde la cultura y la expresión, la que permitió que muchos jóvenes encontraran otra salida. Entre el humo y el ruido de la guerra surgieron grietas por donde se coló la vida. Una de ellas fue el hip hop, una cultura llegada desde el Bronx neoyorquino que ofreció una alternativa, una voz, rap,
DJs, breakdance y grafitis, los 4 elementos de esta corriente que para muchos jóvenes como Alejandro no fue solo una moda, sino una salvación. Todavía no sabíamos, al menos yo, a mis 13 años, no sabía que esto era un movimiento cultural que se llamaba hip hop. Sí conocí el breaking, empecé a bailarlo y lo empecé a estudiar ya más fuerte en los años 90, ya cuando pasó la onda como mediática, donde hubo concursos de baile, incluso hasta en la televisión nacional. Ya por los años 90, un poco ya mayor, 18, 20 años, empezamos a hacer con algunos amigos pinturas más elaboradas, ya más pensadas, más conectadas con lo que era la historia del hip hop, sus raíces, su vestimenta, la forma de vivirlo, ¿cierto? Algunos otros colectivos en otros barrios también empezaron a hacer eventos, entonces acudíamos ahí. Y ya los que estuvimos en los años 90 continuamos con toda la escena del hip hop más fuerte, ya más con el ánimo de hacer eventos, de encontrarnos, de participar en competencias, de ir a otras ciudades, de hacer grafitis ya más grandes, con más sentido. En ese contexto tan adverso como inspirador, Alejandro Villada, con su firma callejera Pac Dunga, encontró en el grafiti una herramienta de escape, una forma de afirmarse en medio del caos, de marcar presencia y de contar otras historias. Aquello que es zona de casas pues. Y yo entré al programa allí de artes plásticas, entonces empecé a conectar todo lo que hacía en la calle, de arte urbano, con lo que pasa en una academia de artes. Allí me cargaron el seudónimo de Dunga. Mis compañeros empezaron a llamarme así porque muchas de las obras que empecé a poner en lienzos o en las paredes tenían esa historia afro, que tengo un origen afro, ¿cierto? En mi piel se nota muy claramente ese origen afro. Empecé inquieto por ese tema. En ese momento no había mucha información y muy distantes la ciudad de Medellín de lo que pasaba con las historias de Palenque o de la costa o del Chocó o de Buenaventura, ¿cierto? Este seudónimo que me pusieron allí los compañeros más como un sobrenombre de Dunga, yo no lo utilizaba. Ellos me llamaban así, Dunga, porque veían en mis cuadros elementos que lo relacionaba con la herencia afro. Yo lo tomaba como una burla, era más como un bullying que me hacían. No sé si recuerdan por ahí las historietas de, sería que del santo o algo así, que era como un superhéroe por allí que le ayudaba a los indígenas africanos a contrarrestar situaciones con los colonos. Y en ese cómic, los indígenas africanos le hablaban al personaje principal, Dunga, 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 pero uno interpretaba ahí algo, pero era como una forma burlesca, entre comillas, de referirse a los lenguajes africanos, ¿cierto? Que los hemos estigmatizado, chunga, tunga, tunga, y en realidad son lenguas muy bonitas. Cuando vas creciendo en una ciudad como Medellín, un país como Colombia, con difíciles oportunidades para los jóvenes, y alguien quiere una pieza tuya para un evento, pues bueno, empecemos a trabajar con esto también. Miremos cómo llegamos a un acuerdo donde yo pueda pintar algo que me guste, pero que también satisfaga las necesidades de un cliente para activar una marca, para participar en una feria, en un desfile, en una exposición con otros artistas. Hola. Que si ya almorzó, o que un poquito con espaguetis le dicen. Ah, dígale a la mamita que yo ya almorcé, que muchas gracias. Que ahorita más tarde me invite a un tinto. Listo. A un sobrinito de mi esposa. Pero el arte de Pac Dunga no termina con el último color. Su verdadera obra está en los procesos que deja, en los jóvenes que han encontrado, gracias al graffiti, una salida distinta a la que les ofrecía la calle. A promoverlo de otra manera. Empecemos a mirar dónde más lo estudian,
otras ciudades donde también se hace. Tratemos de contactarnos con artistas de otros lugares. Ya por allí finalizando los 90, entonces llegó el internet, empezamos a curiosear de lo que seguía pasando en otros países, a tratar de conseguir libros que nos trajeran para acá, revistas, a recopilar toda esa información que nos permitiera tener herramientas para poder entregarle a otro joven, a un niño, una niña, un joven de cualquier otro barrio de la ciudad, el conocimiento alrededor del grafiti. Desde hace más de una década, Villada coordina el área de grafiti de 4 Elementos Escuela, un proyecto pedagógico del colectivo Crew Peligrosos. Allí, el arte se mezcla con la historia, la crítica y la comunidad. Allí se enseña a pintar, sí, pero también a pensar y a resignificar. Trajo el blog. Sí, estuve practicando. Me vi el documental de... que ayer el profe me escribió. Barto. Sí, me mandó el de Wall Riders. Eso es el primero que me vi. Yo vio ya. ¿Qué tal? Oh, Eso es más como más de bombing. no, ese es como empezó todo, que empezaron ponían eran los nombres en las calles. Los nombres venían, es que los escribían con el número de la calle donde vivían. Y por ejemplo, yo en algún momento fui PAC 58, porque esta calle principal, por donde subieron este barrio, se llama la calle 58. Entonces es todo muy bien norteamericano, ¿cierto? Este barrio tiene una historia muy bonita y preciso en este barrio hicimos un proyecto también hace como 8 años, porque este barrio es de los barrios más antiguos que tiene Medellín. Alejandro también conserva un taller en Enciso, uno de los barrios más antiguos de Medellín, donde sigue apostándole al arte como herramienta de transformación. En ese mismo espacio, donde conviven pasado y presente, continúa pintando muros, pero también reconstruyendo Con memorias. otro amigo que llamábamos El Duque, liderábamos el proceso y era uno de los grafitis más grandes en ese momento en la ciudad, como más o menos 20 metros, desde todo ese paredón, y la palabra que decía era Misión Graffiti, como ese reto que teníamos de ciudad. Bueno, la misión es pintar y llenar la ciudad de grafitis. Entonces por eso mucha gente se tomó fotografías ahí, los primeros grafiteros, como que se identificaban con la frase. Bueno, vamos a pintar, a llenar la ciudad, a hacer esto más grande. Renovamos este spot, digamos que es un muro, acá toda esta L, que desde hace muchos años. ¡Ey, qué más bien! ¿Cómo va pues? ¿Qué dice la profe del Inder? ¿Cómo está bien? Ah, por aquí que me están haciendo una entrevista los chicos de la... ¿Y usted bien ¿Bien tímido qué? qué es? Yo soy muy tímido. Una amiga profesora de toda la vida, vean. Y un tema muy como de libre expresión. El graffiti representa eso. Como con tus letras, con tu nombre, te das a conocer y te desarrollas ahí una técnica o un mensaje, o con el estilo de la letra que pongas, hablas ahí de una explosión, de algo más orgánico, o de algo más, bueno, o de algo más callejero, ¿cierto? O de cómo juegas con el color. Estos son un estilo de letra que llamamos 3D, que utilizan un poco de perspectiva. Con el tiempo, el grafiti que en algún momento fue perseguido, hoy se reconoce como muralismo, como arte legítimo, como narrativa visual de una ciudad que no olvida. Pero el camino no ha sido fácil. El estigma sigue ahí. Por eso Pac insiste, pintar también es resistir. Los jóvenes, también desconectar a los jóvenes de tanto tema mediático, redes sociales, videojuegos, sino que es la calle.
¿Cómo habitarla? Invitarlos a que la calle hay que habitarla, hay que compartirla, hay que recorrerla, hay que comérsela, uno salir a chuparse un helado y ver grafitis, una hamburguesita, tomarse su cervecita, un fresquito, lo que sea. El trabajo de Pactunga no termina cuando se acaban los aerosoles o cuando se limpia la brocha. Su verdadera obra está en lo que deja en los jóvenes que encuentran en el arte un camino posible y en las comunidades que vuelven a mirar con orgullo su territorio. Más allá del graffiti y la enseñanza, Alejandro Villar pinta para sanar, educa para resistir y vive para demostrar que el arte no solo embellece, también reconstruye.